Amigos, creemos que somos más bendecidos cuando recibimos que cuando damos. Vamos a estar estudiando este tema y vamos a estar viendo lo que nos enseña la palabra de Dios. De la Biblia nos enseña que hay que ayudar al prójimo, servir con amor, dar con generosidad, ayudar al afligido, siempre estar pendiente de las necesidades de los demás. Allí estamos manifestando la obra de Dios en nosotros, amigos. Estamos manifestando el amor que sentimos hacia Dios por medio de nuestro prójimo. Y nos los habla en Mateo 22:39, que nos dice así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo y principal mandamiento, porque el primero es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Ese es nuestro primer mandamiento. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Mateo 22:39 y 37 y 39. Entonces, si el Señor nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo nos amamos a nosotros mismos? Nos cuidamos, nos dedicamos, ¿verdad? Estamos pendientes de todas las cosas que necesitamos para nosotros mismos, ayudarnos y satisfacernos en las cosas que necesitamos. Entonces nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces no le damos el enfoque a estas palabras tan importantes. Y también nos dice, también nos enseña que hay más bendición en dar que en recibir. En Hechos 20:35 dice así: más bienaventuranza hay en dar que en recibir. Dios, no es que esté mal recibir. Por supuesto que sí, todos y cada uno de nosotros en cualquier momento necesita una ayuda de cualquiera persona, en cualquier situación que estemos pasando. Necesitamos una ayuda. No está mal recibir también, amigos. Pero vamos a estar enfocando este tema en las bendiciones que recibimos cuando damos, cuando ayudamos, porque estamos cumpliendo la palabra de Dios. Cuando cumplimos los mandamientos, se activan todas las cosas maravillosas, se activan bendiciones de una manera impresionante. También nos dice en Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid la ley de Cristo, amigos. Cumplir la ley de Jesucristo. ¿Y cuál es la ley de Jesucristo, amigos? Que ayudáramos al prójimo, que ayudáramos al necesitado, que visitáramos las viudas, que ayudáramos a los huérfanos, que visitáramos a los que están en la cárcel. Aquí dice en Mateo 25, de 35 y 36, dice así: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y los justos, y viniste a mí. Y también, amigos, a veces no queremos predicar mucho con respecto a todas las bendiciones que Dios nos da, o por no vanagloriarnos, por nosotros ayudar a los demás. Pero sí lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios cumple las promesas que nos da, que dice así en el 46 de Mateo 25:46: y los justos van a la vida eterna. Nos habla acá, nos da una promesa, que si ayudamos al prójimo, que si ayudamos al necesitado, que si vestimos al desnudo, le damos comida al hambriento y lo hacemos con amor, no vanagloriándonos, lo hacemos con amor, de corazón, con sinceridad, por supuesto que vamos a tener recompensa de parte de Dios, porque su promesa, sus palabras de promesa no se equivocan, no dice en la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo algunos otros versículos bíblicos que dice en Proverbios 19, dice así: a Jehová presta el que da. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Qué quiere decir esto, amigo? Que Dios toma en cuenta todas las acciones que nosotros hacemos aquí en la tierra. Por supuesto, no vanagloriándonos nunca, siempre dando un apoyo con sinceridad, con humildad, con amor. Vamos a estar leyendo también en
Y imagínense que Dios nos manda a que debemos amar a nuestros enemigos. Nada más, vamos más allá. El amor de Jesús va más allá, trasciende más allá. Nos manda a amar a nuestros enemigos y a ayudarle en sus tribulaciones. Entonces dice así en Lucas 6:35, dice así y 36. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Ahí lo vuelve a prometer, amigos. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Aún siendo malos, Jesús es benigno, Dios es benigno. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así es, amigos, debemos dar. Nuestro corazón se regocija, nuestro corazón se siente bien cuando cuando podemos ayudar a una persona que en verdad está necesitando y está pasando dificultades y nosotros tenemos la posibilidad de ayudarles. Eso nos hace sentir bien, eso nos hace sentir en paz, nos hace sentir con una satisfacción muy grande dentro de nosotros. Mucho más que cuando recibimos. Cuando recibimos se nos llena el ego, se nos llena los ojos. Pero cuando damos se nos llena el corazón, amigos, se nos llena el corazón. Lo digo por experiencia propia. Dios nos dice en su palabra que no le demos a la persona que no le demos a las personas que tiene, sino ayudemos al que no tiene. Porque el que tiene no va a valorar lo que le damos, no lo va a valorar. Porque tienen abundancia, amigos, porque tiene muchas cosas, tiene cosas materiales, no necesita comida. Pero el que no tiene, necesita, así sea un pan que le podamos dar para ayudarle en su necesidad, lo va a valorar. Voy a contarle una anécdota, una vez que me sucedió. Mi esposo anterior, mi esposo fallecido, él tenía un amigo, el cual él le tenía mucho cariño. Y él siempre decía, mi esposo siempre compraba de 2, 3 quesos, ¿verdad? Grandes, la panela de queso completa. Y siempre había en la nevera, nunca faltaba el queso en la nevera. Y me decía, vamos a darle a mi amigo, al compadre, vamos a darle al compadre. Vamos a llevarle al compadre una panela de queso. Total que sí, yo me animé y fui y le llevé la panela de queso al compadre. Un queso blanco, muy rico. Y cuando llegué allá, había fallecido una persona familiar. Total que yo vi, claro, el amigo andaba en los oficios, ocupándose de la muerte de esa persona, era su mamá, pero yo vi que no valoraron jamás ese queso que yo le llevé a esa persona, nunca lo valoraron. Y llegaban muchas personas y picaban y comían, y nunca la persona a la cual se le dio el queso con tanto cariño nunca lo tomó en cuenta. En su nevera había abundancia, en su nevera había comida, había más quesos, había más cosas, y por lo tanto no le dio importancia. Eso fue una reflexión muy grande para mí ese día, y vino la palabra de Dios y redarguyó mi vida y me dijo así: no le des al que tiene, dale al que no tiene. Porque el que tiene no lo valora, amigos. Porque tienen abundancia, no tiene necesidad de que le des. Entonces sí, es así. Démosle a las personas necesitadas. Que todo, así sea lo poco que tú le des, lo valorará. También nos habla en Mateo 6:2 lo siguiente. Dice así: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa.
Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que te sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo vuelve a prometer que nuestro Padre Celestial recompensa al que da con amor, con sinceridad, con generosidad. No se va en vano, no queda en vano esa ayuda. A veces nos ponemos a pensar, a orarle a Dios. A veces oramos mucho a Dios: Señor, dame más para yo poder ayudar. Dame más para yo darle a aquella persona que no tiene. Dame más, Señor, dame un buen trabajo, dame un buen, provéeme más para yo también ayudar a los demás. Pero no, amigos, no es así. Aún en lo poco que tenemos, podemos ayudar. Aún en lo poco que tenemos. Por aquí tengo un versículo bíblico que dice así. En Lucas 16:10 dice así, amigo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. A veces queremos que Dios nos ayude, amigos. A veces vemos tantas personas necesitadas, tantos familiares necesitados. Y siempre estamos orando: Señor, dame para ayudarle a esa persona, Señor. Pero incluyendo, amigos, a veces tenemos que desprendernos de las cosas que no tenemos para dársela a los demás. Dios toma en cuenta eso, porque lo dice en su palabra. Aún en lo muy poco, si ayudamos, eso Dios lo está observando. Y Dios ve ese esfuerzo que tú hiciste por darle, así tú te quedes sin nada, por darle a aquella persona que lo necesita, a aquella persona que lo necesita. Tú te desprendiste de eso, incluso te quedaste sin nada para tú ayudar a aquella persona. Eso Dios lo valora y lo está observando, amigos. A veces he escuchado otras personas hablando en las redes de que no debemos predicar la palabra en el sentido de que Dios nos va a recompensar lo que nosotros demos. Lo dice en su palabra, amigos, lo manifiesta en su palabra, ¿verdad? Que el que da será bendecido, amigos. El que da será bendecido, el que da con amor, con sinceridad, con su corazón. Por supuesto que tiene su recompensa, lo dice la palabra de Dios, lo dice la palabra de Dios. Y también dice así, que no demos con lástima, demos con un corazón sincero, esperando de que aquella persona resuelva, de que aquella persona, si damos con lástima, vamos a decir: ya tengo que darle a esta persona lo que me queda, lo poco que me queda tengo que darle a la persona. Y entonces ahí no hay bendición, ahí no va a haber bendiciones de parte de Dios, porque Dios ve que tú estás dando con lástima. Da con todo tu corazón, confiando en que ese Dios es maravilloso, que ese es un Dios verdadero y que te va a proveer más y muchísimo más. Vamos a estar leyendo en el Primera de Reyes el pasaje de la viuda de Sarepta, que aún quedándose, estuvo dispuesta a morir, ¿verdad? Porque lo único que tenía era un poquito de aceite y un poquito de harina, nada más para ese momento de comer con su hijo y morir, porque ya no tenían más nada para comer. Y me imagino yo que no había la posibilidad de conseguir, no tendría más otra persona que la ayudara a conseguir más provisiones. Entonces, es un pasaje muy bonito y que nos enseña, amigos, de que el Señor provee aún en la más remota miseria. Provee, pero hay que confiar y tener fe en ese Dios maravilloso, que es el que nos sustenta y nos da todas las bendiciones, amigos. Vamos a estar leyendo no nos vamos a extender mucho. Dice así en Primera de Reyes 17, desde el versículo 6 hasta el 16, dice así. Versículo 8 hasta el 16 dice así: vino luego
a él palabra de Jehová diciendo, levántate. Esto fue a Elías cuando le hablaba a Elías. Y vino palabras a Elías y le dijo, levántate. Palabra de Jehová diciendo a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden, ya Dios había dado la orden a esa mujer, ¿verdad? A una mujer viuda que te sustente, ya eso estaba previamente, como dice el Chapulín Colorado, previamente calculado. Viuda, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió y dijo así, porque ella sabía en su corazón que solo tenía eso para ella y su hijo y luego morir, porque no tenían más nada. Y ella dijo en su corazón, y ella dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, para que no los comamos y nos dejemos morir. Porque ya no tenía más esperanza de más nada. Ya no tenía esperanza de comer más, sino echarse a morir. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Perdón, ¿dónde dice? Elías le dijo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de que Jehová había dicho por medio de Elías. Bendita sea la palabra del Señor, amigos. La palabra del Señor es maravillosa, se cumple. Aún así en ella, en lo poco que tenía, ella le dio a Elías, sustentó a aquel hombre. Pero ya esto era algo que tenía que cumplirse. Pero así también haga el Señor con nosotros, amigos, en todo momento y en todo tiempo, que también nosotros nos aferremos de estas palabras y de las promesas del Señor, de que Él va a dar, de que Él va a sustentar a su pueblo. Así de lo único que le quede, Dios va a proveer. El Señor tenga misericordia de todos nosotros, amigos. A veces estamos siempre pensando en nosotros, yo quiero más, yo necesito más, yo necesito que me den, necesito cosas materiales, ¿verdad? Pero debemos de analizar bien las cosas. A veces en lo poco Dios nos bendice, en lo poco Dios nos bendice, y si en lo poco le damos a las otras personas, Dios nos va a multiplicar lo que demos, amigos. Vamos a estar leyendo varios ejemplos de hombres en la Biblia que ayudaron al prójimo. Por ejemplo, en Lucas 10, desde el 30 hasta el 37, dice, el buen samaritano que ayudó al hombre el buen samaritano que ayudó al hombre que golpearon a los ladrones. El buen samaritano se paró allí y ayudó a este hombre. Y habían pasado anteriormente a él 3 hombres y no lo habían ayudado. También dice, Moisés ayudó al pueblo de Israel a salir de Egipto, amigos, está en Éxodo 14. También Ruth, cuando cuidó y acompañó fielmente a su suegra Noemí, cuando estaban pasando dificultades. Esto lo encontramos en el libro de Ruth, desde el 1, versículo 16 al 17.
José perdonó y ayudó a sus hermanos durante el hambre en Egipto, a pesar de todo lo que los hermanos le habían hecho. Él ayudó a sus hermanos. En Génesis, esto está en Génesis 45, 4, 3, 11. Dorcas, Tabita, era conocida para hacer ropa y ayudar a las personas. Nehemías ayudó a construir a Jerusalén y animó al pueblo a trabajar unido, amigos. Amigos, tenemos a Jesús. Siempre pongo de manifiesto Jesús. ¿Quién más ejemplo de amor que Jesús? Jesús ayudó a tantas personas sin esperar nada a cambio, amigos. Jesús ayudó a todo el mundo, sanó leprosos, sanó a todas las personas que tenían, sacó demonios, alimentó a multitudes. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de amor que Jesús? Cuando estamos dando, cuando estamos ayudando, amigos, allí se ve manifestado nuestro amor hacia Dios y estamos cumpliendo sus mandamientos. No podemos hablar de Jesús si no manifestamos nuestras obras. Y dice que la fe es muerta cuando, ¿verdad? Cuando no tenemos obras. Y dice en Santiago 2, 14, 17, amigos, dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, amigos, si no tiene obras, es una fe muerta. Porque viene mi hermano y me cuenta todas sus necesidades. Ay, mira, estoy pasando por esto, tengo tanta dificultad, no tengo comida, no tengo abrigo, no tengo ropa, por lo menos más. Eso se ve mucho en las personas migrantes. Ahorita hay muchas personas emigrando de sus países para estar más cómodos en otros países, para poder trabajar. Entonces vienen a nosotros esas personas y nos dicen: oye, me vine de tal país y no tengo nada, no tengo ropa, no tengo para zapatos para mis niños, no tengo cuadernos para ponerlos a estudiar, y nos hacemos los desentendidos y no los ayudamos y le decimos: bueno, consigue y después me vienes a visitar. O sea, ¿qué estamos haciendo, amigos? ¿Verdad? Nos hacemos los de la vista gorda. Ni siquiera le ayudamos a solucionar o a solventar un poquito esa situación en la cual ellos están pasando, ¿verdad? Si alguna vez fuimos forasteros, lo dice la palabra del Señor también. Entonces, así como nosotros necesitamos en algún momento, también demos y ayudemos a solventar las situaciones de las personas, amigos. Somos bendecidos cuando lo hacemos. Jesús nos enseñó a que hay muchas bendiciones cuando damos. En 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo dice en 2 Corintios 9:7, amigos. Dios ama al dador alegre. Que demos con alegría, con sinceridad, sin importar que nos vamos a quedar sin nada. Demos. Hubo una vez, voy a contar otra anécdota, de que mi esposo me dice lo siguiente: vamos a ir a visitar a mi nieto que está cumpliendo 3, 4 años, no me acuerdo bien. Vamos a ir a visitar a mi nieto y está cumpliendo años, pero no sé qué llevarle. Su mamá y su papá eran personas estaban bien económicamente. El papá y la mamá de ese niño, la muchacha era la esposa de la hija de mi esposo, y tenían dinero. Le compraban a su hijo los mejores juguetes de las mejores marcas, ropa en abundancia, zapatos. No tenía necesidad ese niño de nada. Sin embargo, su abuelo quería llevarle un presente
para no llegar así con las manos vacías. Y yo le decía, ¿pero qué le podemos llevar? Si no podemos cubrir un juguete de los que a ese niño están acostumbrados a darle, ¿qué le podemos llevar? Si nada más un juguete de lo que ellos le compraban a su hijo era prácticamente como una semana o un mes de comida para nosotros. Entonces, a veces, si le llevamos algo de menor valor, no lo van a valorar. No lo van a valorar. Entonces, yo lo veía desde ese punto de vista, pero sin embargo, yo entendía lo que su abuelo quería, darle un presente a su nieto. Total que fuimos y buscamos el regalo y eso, le llevamos un presente diferente. Pero es así, amigos. Yo no encontraba, sinceramente, les digo con toda la sinceridad de mi vida, no encontraba qué podíamos regalarle a esa persona. Primero porque ese niño no tenía necesidad de nada. Y si le llevábamos algo de menor valor, de un juguete Hot Wheels, un juguete de esos de Place, o sea, un juguete caro, juguetes caros, amigos, juguetes caros. ¿Cómo lo podían tomar ellos? Claro, a veces hay personas que toman las cosas que no vale el valor en dinero, sino el detalle, pues, el gesto. Pero hay personas que no les importa eso. Yo les incentivo en este día a tomar en cuenta las cosas y que no nos hagamos los desentendidos con las personas que nos rodean. Eso lo manda la ley de Dios, amigos. Que estemos pendientes de nuestro prójimo, que estemos pendientes de ayudar al necesitado, que estemos pendientes siempre de las personas y orar mucho a Dios, que Dios redarguya nuestra vida para nosotros tener una visión para poder discernir y ver qué persona necesita ayuda. No solo ayudemos a las personas que están en la iglesia, amigos. A veces nos enfocamos el hermano y eso, pero no nos damos cuenta que afuera hay muchas otras personas que también necesitan de nuestra ayuda. Entonces ayudemos a todas las personas. Salgamos más allá, veamos con ojos más lejos de allí, de solamente nuestros hermanos cristianos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros tíos. También salgamos, amigos, y veamos a otras personas que están fuera de ese círculo que también necesitan de nosotros. Fue un placer llevarles esta enseñanza, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Cualquier comentario, amigos, pueden estar escribiéndome, ¿verdad? Pueden estar dejándome cualquier tipo de comentarios, cualquier historia que quieren que yo cuente, que yo comente. Estoy a la orden para hacerlos, amigos. De verdad que sí, es un placer para mí estar llevándoles a ustedes todos estos temas que son de suma importancia y que todas están escritas en la palabra de Dios. Todas están en la palabra de Dios, amigos. La palabra de Dios, nuestras vidas están sujetas a ella. No debemos salirnos de ella. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en otro video y en otra oportunidad.